Hola, una vez más, bienvenidos a Convertidas por su palabra, esta preciosa inicio de semana. Damos gracias a Dios. Estamos aquí en la recta final, dijera nuestra Gaby. Hoy vamos a estar con el Salmo 145, un salmo precioso, uno de mis favoritos, la alabanza por la bondad y el poder de Dios que aquí David nos expresa. Y hemos orado detrás de cámara, estamos aquí en vivo y a todo color. Gracias a cada una de las chicas que están aquí representando a Perú, a Chile, Venezuela, España y a nuestras queridas mexicanas. Muchas gracias por estar acá. Y hoy, como decía, vemos este Salmo 145. Salmo que es el último de los salmos que se ven en este libro, el último salmo atribuido a, a David. Eh, También se dice que es uno de los salmos acrósticos. Y este es el único salmo, el Salmo 145. Este es el último salmo llamado Salmo de Alabanza. Sí, David menciona varios atributos de Dios, entre ellos nosotros podemos leer, ahorita que vamos a ir desglosando el Salmo, la grandeza de Dios, su gracia, su bondad, su compasión, su gloria, su fuerza, su justicia, su bondad y el cuidado providencial que Él tiene para con toda su creación. Recordemos que cada salmo que estuvimos mirando, ¿verdad? Era una oración, un canto de adoración, un canto eh, de un grito de angustia, una oración de auxilio que se hacía, ¿verdad?, ante Dios porque conocían el carácter de Dios y que a través de la historia, lo que el pueblo de Israel vivió, este libro de los Salmos recopila todas esas oraciones y adoraciones, alabanzas que se le hicieron al Rey de Reyes hasta el día en el que regresan del exilio. Y en esta última fase del libro de los Salmos, vimos una recopilación de los últimos salmos, de los salmos, de algunos salmos de David, y este es el último de esa recopilación, ¿sí? Un salmo de alabanza. Y durante estos siguientes 5 salmos que prosiguen, son los salmos llamados salmos de aleluya, y con eso se cierra este libro, ¿sí? Pero cada una de las oraciones daba un- entre su grito de angustia, entre su clamor que se daba, cada uno de ellos pudimos ver cómo manifestaba, ¿verdad? Cómo se manifiesta a través de la escritura el carácter divino de Dios. Cada uno de esos atributos que indudablemente, ¿quién no podría alabar a Dios con todas las maravillosas características que en cada uno de los salmos nosotros pudimos ir observando? ¿Sí? Y ahora vemos en este salmo especial en el que David va dando cada uno desmenuzando cada uno de estas características y de estos atributos de Dios, ¿sí? Y además nos dice en este salmo eh, por qué alabar al Señor. David no solamente nos dice el por qué alabar al Señor al darnos a conocer sus atributos, sino cómo y cuándo debemos alabar al Señor. Y vamos a iniciar con estos 2 primeros versos de este Salmo 145, en donde dice: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente
y para siempre. En el cielo sabemos, ¿verdad?, que vamos a alabar al Señor por siempre y para siempre. Pero ahora, en este momento, en este momento que vivimos nosotros de este lado de la eternidad, es un momento preciso para prepararnos, para prepararnos del cómo vamos a alabar al Señor día a día. Desde este lado de la eternidad, nosotros ya nos estamos preparando para ese eternamente y para siempre, ¿sí? A veces nosotros parece ser que todo se pone, ¿verdad? Es oscuro, difícil, que el día a día, en lugar de resplandecernos más, como que parece que toda la situación que está encima de nosotros, hoy parece que se pone más difícil todo, pero aún allí, en ese día a día, sin importar cómo lo veamos, nosotras debemos de alabar al Señor, como nos enseñan estos dos primeros versos. Alabar a Dios día a día hasta que lleguemos en ese momento de la eternidad, ¿sí? Ah, ese es algo que con lo que abre este salmo en instarnos a alabar al Señor, exaltar al Señor y bendecir al Señor día a día, pese a lo que nosotros podemos estar viviendo. ¿Ya? Así que así inicia este salmo y luego en los versos 3, versos 3 al verso 7, fíjense cómo dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de su magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarían la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Alabemos a Dios de generación en generación. Fíjense que una de las obligaciones importantes de la generación anterior era transmitir a la generación más joven la verdad acerca del Señor. Y yo creo que eso debe de ser también en nosotras, transmitir a nuestra generación. A veces he escuchado personas que dicen, ¿no? Pues yo nunca fui a la iglesia, pero yo veía que mi abuelita sí oraba, no sé, y eso parece mentira, pero se transmite. Así como oraba mi mamá, por decir así, oraba mi abuelita, ¿verdad? Que son las que nos enseñan más. Así nosotros transmitimos eso y la siguiente generación es movida a hacer también, a imitar lo mismo. Ya sea que lo admitamos o no, también cada iglesia local tiene una generación, cada familia tiene una generación y eso lo debemos de transmitir. Fíjense cómo Pablo instaba a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 2. Pablo instaba a Timoteo a esto, a transmitir a la siguiente generación lo que él sabía. Dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo, Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que tú has aprendido de mí, transmítelo también a otros, ¿sí? Para que también estos lo puedan transmitir a los demás, estas enseñanzas. Y, y simplemente con el hecho de mirar, ¿verdad? Nuestro comportamiento, de mirar esa devoción que tenemos hacia Dios, ese pronto auxilio que sabemos que podemos tener solamente de Él,
lo estamos transmitiendo a los nuestros. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos? Si no nos mira? A veces decimos, ay, no, que no me vea que estoy leyendo la Biblia, ay, que no me vea que estoy llorando, que no me vea que, no sé, que no sepan que voy a la congregación. No, nosotros lo debemos de transmitir así, porque ¿qué pasa si no lo hacemos? Fíjense cómo dice en el libro de los jueces. Aquí habla precisamente de lo que sucede cuando no lo transmitimos. En el capítulo 2, verso 10, miren la importancia de transmitirlo. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, toda la generación, habla aquí de toda la generación que salió de Egipto, ¿sí? Ya habla aquí cuando ya Josué reparte las tierras y ya Josué había partido a la presencia de Dios y está aquí hablando el autor de Jueces diciendo, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios ni conocía la obra que él había hecho por eso. ¿Ven la importancia que nosotros alabemos a Dios y que de generación en generación y que transmitamos eso a los nuestros? Cuando acontece algo en nuestra vida, en lo que los demás, nuestros hijos pueden decir, mamá, pero ¿cómo sucedió este milagro, por así decir? ¿Cómo sucedió esto? Porque Dios está con nosotros. Hacer el énfasis de que porque Dios inclina su oído cuando nosotros clamamos a Él, ¿sí? No como esta generación que vemos en el libro de los jueces, que no conocieron a Dios. No hubo más quien les dijera lo que Dios había hecho con ellos, ¿sí? Y esa generación sabemos que la pasó muy mal, sino es porque la fidelidad de Dios, ¿sí? Y lo que Él habla y lo promete, si no es por el atributo de la fidelidad de Dios, de lo que Él es, de lo que Él ya había hablado y el plan que ya tenía para con ese pueblo, se hubiese desaparecido, ¿sí? Pero esa generación la pasó muy mal para poder reconocer a Dios nuevamente como su único. Así que es una gran tarea que nosotras tenemos como madres en casa, como esposas, de transmitir lo que Dios hace, de alabarlo de generación en generación. Dios es tan grande, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, ¿por qué lo alabamos? Él es tan grande que ni nuestra mente humana no lo puede comprender. Miren cómo en Isaías lo expresa en el capítulo 40. Isaías en el capítulo 40, verso 28. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los cielos y la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No podemos comprender, ¿verdad? Porque quizá digamos, ¿cómo voy a alabar al Señor? No podemos comprender, pero el corazón humano puede amarlo y decirle a otros cuán grande es Él. A veces decimos, es que ¿cómo te lo explico? Pero el corazón lo puede explicar, lo puede evidenciar lo que es el carácter de Dios y las obras asombrosas que vemos nosotros día a día son únicas, ellas son razones por las cuales tenemos por qué alabar y glorificar su nombre, porque Él se hace digno de alabanza.
día a día en nuestra vida. David no está escribiendo aquí sobre una gran teología, eh, estaba escribiendo sobre un testimonio personal. Lo que el Señor ha hecho en nuestras propias vidas se vuelve digno de alabar. Y fíjense cómo él dice aquí, él mismo en el Salmo 34, él dice, vengan hijos, escúchenme, para que les enseñe el temor de Jehová. Él está dando testimonio de lo que Dios había hecho y decírselo a sus hijos, dar ese testimonio para que de generación en generación se siga alabando el nombre del Señor. Proclamarán, dice el verso 7, la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Se recordarán de lo que tú has hecho. ¿Por qué? Porque nosotros transmitimos. Luego vamos a leer en los versos 8, primera parte del verso 13. Dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos. ¿Por qué debemos de alabar? ¿Cuándo debemos de alabar? De una nación a otra nación. ¿Cuándo debemos alabar a Dios? Día a día, de generación en generación, de una nación a otra nación, como las que están representadas en este grupo, ¿verdad? Naciones de otros, de España, representando España, Perú, representando Chile, Venezuela, nosotras, como mexicanas, ¿verdad? De una nación a otra nación debería de proclamar. Recordemos que David era lo que más le inquietaba, lo que más le interesaba a David, era que las demás naciones que estaban alrededor de Israel reconocieran que en Israel se proclamaba al único y verdadero Dios, aquel que no tenía ojos, ¿verdad? Como las deidades que ellos levantaban en esos montes alrededor de Jerusalén. Ellos sabían que adoraban a un Dios que sí, que aparentemente porque no veían, ellos tenían ojos, sus deidades tenían ojos, pero no veían. Ellos adoraban al Dios que sí veía, que sí escuchaba, que sí lo podían palpar, por así decirlo, en cada situación que a ellos se les presentaba. Ellos podían dar a conocer, y era algo que a David le inquietaba mucho, que las demás naciones reconocieran que Israel tenía al único y verdadero Dios. Nosotros debemos de transmitir a las demás naciones cuál es el Dios verdadero, cuál es el Dios único. Y David conocía esto porque este primer verso en el verso 8 de esta parte, que dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Recordemos que David conocía muy bien, ¿verdad? Todo lo que Moisés había transmitido. Esta es una de las enseñanzas de lo que vemos nosotros en Números, cómo lo dice, ¿verdad? Vemos allí este, en cada uno de las oraciones que David hacía, siempre se recordaba, ¿verdad?
de esa enseñanza que Moisés había dejado, pero también él sabía que esta maravillosa verdad debe de compartirse con los demás. Y cuando dice aquí, siempre que David decía, todo lo que respira alaba, todo, cuando dice eso, es una palabra clave que aquí nos da el, el, el salmo el día de hoy, porque Dios es bueno, dice, para todos, en el verso 9. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras, y su trono dura para todas las generaciones. Dice el verso 13 ahí en su segunda parte, dice, y su señorío en todas las generaciones. ¿Sí? Él sostiene a todos los que caen, dice el verso 14, ¿sí? Y los ojos de todas las criaturas miran a Dios para con su alimento, dice el verso 15. Él satisface a todos los seres vivos, el verso 16, y ayuda a todos los que le invocan, ¿sí? Nosotros lo vemos ahí en el verso 18. Un día toda carne, alabará, todo ser humano alabará a Dios. Allí cierra con esto el verso 21, ahorita lo vamos a ir mirando, ¿sí? La salvación es de los judíos, pero Jesús vino y la extendió toda nación. Viene de parte de ellos, sí, pero Él extiende a toda nación. Un mensaje de salvación no debía permanecer solamente con Dios. Él vino y le dio a cada nación. Ellos fueron obligados, por así decir, a compartir la verdad sobre el Señor con sus vecinos gentiles y dejar que su luz brille. En Isaías, fíjense cómo lo dice Isaías 42, en verso 6. Yo, Jehová, te he llamado con justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Por eso es que nosotras debemos de alabar a Dios. Por eso es que estamos agradecidos con la obra perfecta que nuestro Señor Jesucristo vino a dar, porque Él es la luz de las naciones y de nación en nación debemos de transmitir esto. El Salmo comienza diciendo, ¿verdad? Te exaltaré y termina diciendo, toda carne bendecirá su nombre. Proclamará su nombre, ¿sí? Empieza a decir, a decirlo personalmente, David, ¿verdad? Te exaltaré, pero con todo esto él dice, toda generación y toda nación también vendrá y bendecirá tu santo nombre. La iglesia de hoy, nosotros como iglesia tenemos la obligación y tenemos el privilegio similar que no solamente David tenía aquí de pasarlo de generación en generación, hacerlo día a día y pasarlo de nación a nación. Como iglesia tenemos ese privilegio como discípulos de Dios, ¿verdad? De ir y dar y de proclamar las buenas nuevas de salvación, de pasar el por qué debemos de alabar a Dios. Todas las obras de Dios en la creación lo alaban en todo el mundo, pero por alguna razón su propia gente no sigue este ejemplo. Vemos que siguen esperando al Mesías, vemos que en algunas congregaciones no llevan a cabo esta alabanza que Él se merece. No hablo de la alabanza que se hace dentro del culto, ¿verdad? Que se lleva a cabo, sino de el verdaderamente con nuestros actos, con nuestros hechos, alabar al Señor y transmitirlo a los demás. Nos debemos
de darle siempre la gloria y la honra al Señor y proclamar siempre su nombre, ¿sí? De nación en nación, nosotros nos debemos de transmitir la gloria y la maravilla del reino espiritual de Dios deben proclamarse de nación en nación, así como de casa en casa, ¿sí? Dedicar la verdad de su. Y luego dice ahí en los versos 13 al 16 otra manera de cómo nosotros debemos de alabar al Señor. Dice, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente, ¿sí? Alabar a Dios de la necesidad a la necesidad que otros puedan tener, ¿verdad? Nuestro gran Dios es, no es, perdón, nuestro gran Dios no es un propietario ausente, ¿sí? No es alguien que solamente se aparece cuando va a cobrar la renta. No, Él no es así. Él hizo esta tierra, Él la proveyó de alimento, él la dejó para con nosotros y aún con Él, ¿verdad? Cuando hace los cielos y la tierra, cuando establece todo, dice que pone cada árbol con su fruto, todo eso, entonces ya pone al hombre porque sabía que el hombre iba a tener una necesidad. El Señor no pone primero al hombre y dice, ay, permíteme tantito, Adán, que no te puse un árbol de frutita rica para que disfrutes. No, él primero, ¿verdad? Hace todo lo deja en orden y entonces después pone al hombre porque sabía el Señor que iba a tener la necesidad del alimento, la necesidad del descanso, sí, que llegaba el momento en el que el sol se ocultaba y venía esa oscuridad que cuando nosotros cerramos los ojos, si hay luz, ¿verdad? No podemos descansar igual. Él todo lo hizo perfecto, todo lo hizo perfecto para con la necesidad del hombre. Y aquí nosotros podemos ver cómo dice que Él sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos, porque no solamente es la necesidad de la que el verso 15 habla. Los ojos de todos esperan en ti y tú das su comida a su tiempo, sino también la necesidad que tenemos de ser levantados cuando parece que en nosotros ya no hay más fuerza, ya no hay más que hacer. El Señor sostiene, levanta todo. Recordemos que su palabra dice que Él un corazón contrito y humillado no desprecia jamás. Él conoce cada una de nuestras necesidades y está allí para ayudar a los que le invocan, a los que caen, a los que llevan cargas desgarradoras, a los que tienen hambre y ciertamente a aquellos que quieren ser salvados de sus está allí dispuesto, si da el alimento, ¿verdad? A las aves, ¿cuánto más no nos dará a nosotros cuando cuidamos, ¿sí? Cuando nos esforzamos por nuestro pan cada día, ¿sí? Nosotros nos esforzamos día a día, ¿verdad? Pero todo lo que Dios tiene que hacer es abrir su mano, ¿sí? Cuando Él escucha nuestros gritos, satisface cualquier necesidad que nosotros damos. Ahí el salmista dice, solamente abres tu mano y allí sabemos que de Él tenemos todo. Cuando Él provee una necesidad, debemos alabarle y debemos alabarle cuando Él provee la próxima necesidad, porque Él no dice, ah, hoy te di, ya mañana no creo, no sé, no.
Nosotros debemos de alabarle porque Él siempre está proveyendo, siempre Él se preocupa por nosotros. Pedro, ¿verdad? En su primera carta dice que tengamos nosotros, porque pongamos, fíjese cómo dice la primera carta de Pedro. Pedro, como dice en su primera carta, del capítulo 5, verso 7, perdón, en la segunda carta, en el capítulo 5, verso 7. eh, toca- la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que alabemos al Señor cuando tengamos necesidad, porque Él es el que la suple, ¿sí? De necesidad en necesidad. Señor, hoy es suficiente. Tú conoces mi necesidad y yo te alabo. Y tú sabes, si a ti te place darme un día de mañana, también creo que tú la has de suplir, porque eso es lo que es. Y para finalizar, de los versos 17 al 21, nosotros debemos de alabar a Dios. Fíjense, porque dice, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Me encanta esta parte, siempre me ha encantado. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Alabar a Dios de oración en oración, cada oración que nosotras hagamos, porque Él está cercano a todos los que le invocan, ¿sí? El énfasis aquí está en invocar al Señor. Santiago 4:2 dice, ¿verdad? Sin embargo, no tienes porque no buscas, ¿sí? Oras y oras mal. No tienes porque no oras como debe de ser, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos, Señor, como que tú no me escuchas, yo te pedí, pero recordemos que cuando nosotros conocemos a este Dios que nos ha ido mostrando el libro de los Salmos, que es lento para la ira y grande en misericordia, que es quien da el sustento día a día, que es esa torre fuerte, ¿verdad? En la que podemos nosotros acudir, que Él es nuestro pastor, que con Él nada nos va a faltar, que Él es esa sombra en la que nos podemos cobijar, porque es la sombra del omnipotente, que todo lo puede, ¿verdad? Que Él es la fuente, que Él es la salvación. Cuando nosotros empezamos a recordar esto, de oración en oración, entonces empezamos a alinearnos a lo que Él es y su Espíritu Santo nos va guiando a sus planes maravillosos, a esos planes que Él tiene para con cada uno de nosotros de este lado de la eternidad, porque sabemos que el perfecto plan de Dios lo llevó a cabo su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque su perfecto plan para con la humanidad fue la salvación que Él nos ha otorgado. Pero hay un plan y un propósito que cumplir en cada uno de nosotros de este lado de la eternidad. La oración no es solo una criatura que viene al Creador o un sirviente que viene, ¿verdad?, con su Señor. Es un niño que viene a su Padre Celestial porque sabe que Él abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente, porque sabe que Él está cercano a todos los que le invocan. ¿Por qué los niños, verdad? ¿Cómo nosotras las madres? ¿A poco dejamos a los niños llorar?
¿verdad que no? ¿Cómo hace no sabe cómo, no sabe cómo hablar? Un bebé nace y no habla, no dice, mamá, ya es mi hora de comida, ya dame, ve y prepara mi leche. No, solamente, ¿verdad? Es un instinto tan hermoso, ese instinto maternal, ese mismo instinto. Eso lo puso el Señor para que nosotros nos demos cuenta. A veces no tenemos palabra, a veces, como dice Santiago, no sabemos cómo pedir, ¿sí? Y no tenemos palabra que articular, pero nuestro llanto, cuando venimos delante de Él, ¿verdad? Como dice, como enseña Pablo, que el Espíritu con gemidos, ¿verdad? Con lloro, eh, habla directamente al Padre. Así mismo como hace un niño, ¿verdad? Un niño llora y una mamá, aún por primeriza que sea y muy joven que sea, sabe que el niño llora porque tiene una necesidad y ya lo carga y ya lo revisa, si hay que cambiarle su pañalito, si algún, no sé, si algún insecto lo picó, si algo tiene, si tiene frío. Yo recuerdo que mi hijo Elías en una ocasión ya lo habíamos bañado, ya todo, y Elías no lloraba, fue un niño muy calmado. eh, y una vez lloraba, y yo decía, pues ya le di el pecho, ya lo revisé y todo, y llegó una vecina y recuerdo que lo agarró, hacía mucho calor, pero la vecina lo envolvió y lo abrazó así, y él hasta suspiraba y me dijo la vecina, mira, tenía frío, ¿sí? Hacía mucho calor y yo estaba desesperada y ya la vecina fue y me ayudó y dice, tenía fe. ¿Cuánto más no Dios va a saber cuando tú y yo tenemos frío? Cuando tú y yo queremos que nos envuelva en sus alas. ¿Cuánto más no, verdad? Sin saber solamente el llorar, el Espíritu Santo, ¿sí? Intercede por nosotros ante el Padre, va a pedir como nos conviene. Mira, tenía frío, decía la vez. Yo no podía entender en ese momento el llanto de mi hijo y aparte me desesperé porque nunca lloraba y hacía todo lo posible. El Espíritu Santo viene y yo me voy a desesperar de cómo decirte, Señor, lo que yo siento, lo que yo tengo. Y Él va a venir y Él va a pedir ante el Padre en oración. Es muy importante que tú y yo llevemos todo en oración. De esa manera nosotros estamos alabando al Señor y de esa manera estamos resaltando el atributo de que Él está cercano a todos los que le invocan, de que Él tiene cuidado de toda su creación, de que Él es justo en todos sus caminos, de que Él es misericordioso, de que Él guarda a todos aquellos que le amamos a Él nos guarda, Él está atento, ¿sí? A nuestro clamor y Él va a cumplir el deseo de los que le temen. Pero como no sabemos cómo hacer, no sabemos cómo, para eso nos ha dejado al Espíritu Santo, ¿sí? Para que Él sea el que conteste nuestra oración conforme a lo que nos conviene. Así que alabemos al Señor bien, no solamente de día en día, no solamente de generación en generación, no solamente para darlo a conocer de una nación a otra, no solamente alabemos al Señor porque ha suplido una y otra necesidad, sino también alabemos al Señor en oración, de oración en oración que nosotras hacemos, porque para siempre es su orden. Él es digno de alabar en todos los fines de la tierra. Así que ahí está la alabanza de Dios por su bondad y el poder de Dios que tiene para salvarnos. Agradecemos mucho que hayas estado con nosotras. Agradecemos mucho que estés mirando esta transmisión
y agradeceríamos mucho que nos dejaras tus comentarios, las peticiones de oración que pudieras tener y sobre todo agradecemos mucho a Dios que te permita meditar sobre esta enseñanza, que puedas ir y abrir tu corazón en una oración y alabar al Señor y transmitirle a los tuyos que cuando nosotros proclamamos su nombre, Él inclina su oído. Así que hagamos, que seamos esas mujeres valientes que proclamemos que enseñemos a los demás el que lo más hermoso de nuestra vida es proclamar a Dios, al único y verdadero Dios. Así que muchas gracias por estar acá. Te pedimos allí que des manita arriba, que distribuyas este mensaje y muchas gracias a cada uno de los países que nos están mirando. Dios les bendiga. Mandamos allí corazoncitos. Estamos orando por cada una de sus necesidades, por cada uno de ustedes y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Dios les bendiga.